Sean todos bienvenidos al estudio de la preciosa Torá. Estamos avanzando en la parashá número 12, Vayehi. Vayehi, la vida, los años vividos por Jacob, 130 años, de los cuales sus últimos 17 los vivió en Egipto. Y aquí tenemos la historia de sus últimos días y la bendición para sus hijos, comenzando por Joseph y prohijando, incluyendo a las tribus de Israel, a Efraín y Manasés. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adón nuestro, el Rey del universo y de nuestras vidas, que nos has entregado tu preciosa Torá, apartándonos como un pueblo especial para ti, y nos has ayudado a obedecer, y también nos da la oportunidad de enseñar a otros tu preciosa Dabar, tu Emet, esta preciosa instrucción que cambia y restaura generaciones. Que así sea, Padre, en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. En el capítulo 48 de Génesis, verso 22, dice, Bereshit 48, verso 22, además yo te estoy dando un Shechem más que a tus hermanos. Yo la capturé de los Emorí con mi espada y arco. Aquí Jacob le está diciendo a Joseph que le va a dar una doble porción de herencia, ratificándolo así como primogénito, y especialmente con el propósito de bendecir a sus hijos y especialmente a Efraín. Entonces vimos en la última clase, la última enseñanza, esa bendición tan poderosa de Jacob para Joseph y sus hijos. Y muy importante cuando vemos esa región de Shechem, que entendemos se convirtió en Samaria después, y hay una porción aquí en la parashá de una apreciación profética del doctor Kay Blatt, que es uno de los más eminentes rabinos o instructores o comentaristas de la Torá. Y él dice, desde su primera venida el Mesías ha estado buscando las ovejas perdidas de las dos casas. Y esa fue la razón por la que tenía que pasar por Samaria. Según está escrito en Juan 4:4, dice, y tenía que pasar por Shomrón, por Samaria. Entonces el Mesías se fue a un lugar clave en la historia de Israel y en el plan de salvación del Eterno, al territorio de Sicar, que es lo mismo que Shechem. Shechem fue una ciudad de refugio en el territorio de la tribu de Efraín, como lo constata Josué 27 y Primera de Crónicas 6, y allí fue dividido el reino. Shechem fue la primera capital del reino del norte. Allí vivían los samaritanos, que son una mezcla entre los pocos sobrevivientes de las tribus del norte y los pueblos gentiles que el rey de Asiria trajo a la tierra después de la destrucción del reino de Israel. Entonces, los samaritanos son los únicos descendientes de la casa de Efraín que no han perdido su identidad israelita, como está escrito en Juan 4:12. En Juan 4:12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Entonces, la mujer samaritana llamó a Jacob nuestro padre. Este pueblo era parte del plan de salvación del Eterno por ser descendientes de Jacob, y por eso el Mesías tenía que pasar por allí para buscar y salvar lo que se había perdido. Ahí en ese capítulo 4 del Evangelio de Juan hay poderosas revelaciones. En el verso 6, por ejemplo, dice, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. Una mujer de Shomrón, de Samaria, viene a sacar agua, y Yeshua le dice, dame de beber. Y ahí comienza el relato que ya tú y yo conocemos. Y este relato se parece muchísimo a la historia de Eliezer, que va a buscar novia para el hijo de su amo Abraham, para Yitzhak. Y tú conoces la historia también, y ocurre también junto al pozo. Vimos eso, lo importante del pozo, lo que significa el pozo, es la Torá, la revelación, la palabra que sacia la sed de nuestras vidas.
Y allí sucede todo esto, en el pozo de Jacob. Y en este momento, el Mesías se sienta junto al pozo porque está buscando su novia, también entre los samaritanos. Y estos samaritanos esperaban la salvación por medio del Mesías, como está escrito ahí mismo en el capítulo 4 de Juan, en el verso 22. Dice, Yeshua dice, vosotros, los samaritanos, adoráis con vuestros sacrificios lo que no conocéis, el Elohim de Israel. Nosotros, los judíos, adoramos con nuestros sacrificios en el templo lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Y la mujer le dice al Mesías, sé que el Mesías viene, el que es llamado el ungido. Cuando Él venga nos declarará todo. Y Yeshua le dice, yo soy el que habla contigo. Poderoso, poderoso. Y en el verso 35 de Juan 4 hay una pregunta. Yeshua les dice, ¿no decís vosotros, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Y aquí hay una similitud de expresiones con Bereshit 48, Génesis 48, donde dice que Jacob vio a los hijos de José, donde estamos leyendo ahorita. Vio a los hijos de José. Y los samaritanos son descendientes de José, y el Mesías los está viendo como una cosecha para el reino venidero, como está escrito en Juan 4, pero el verso 39. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído, y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo, Baruch Hashem. Profundidades que cuando escudriñamos encontramos. En ese capítulo 4 hay unas verdades impresionantemente bellas. Así que Yeshua se quedó 2 días en Shechem, y estos 2 días corresponden a los 2000 años que ahora el Mesías ha estado buscando en el mundo gentil a los descendientes de las 12 tribus de Israel junto con los demás gentiles para salvarlos. Eso es poderoso, la revelación. Y por eso en Hechos capítulo 15, donde encontramos el conflicto por la circuncisión, que unos de los discípulos obligaban y exigían a los nuevos convertidos al Mesías de la Torá a circuncidarse, y otros decían no es necesario. Después de ese concilio que se organizó para finiquitar ese conflicto, en el verso 14 de Hechos 15:14 dice, Simón ha relatado cómo Elohim, refiriéndose a Pedro, al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas, y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque a Adonai, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice Adonai, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, ahí los discípulos están entendiendo que delante de sus ojos se está cumpliendo esa profecía de que gentiles vendrían a ser parte de Israel. Y ellos lo estaban deteniendo, exigiendo el corte, la circuncisión. Y esto no era el deseo del Eterno. Eso vendría después como una respuesta al enamoramiento y la gratitud de aquellas personas que entienden ese plan de redención y de salvación. Y entonces aquí está Jacob hablándole a los discípulos, y él está citando Amós capítulo 9, donde se habla de la reedificación del tabernáculo de David, que por mucho tiempo creímos que se refería a la adoración extravagante, a la danza, al salta, al júbilo, entre comillas, mostrado dentro de la música y todas esas manifestaciones emocionales, pero estábamos muy lejos de la verdad. La reedificación del tabernáculo de David se refiere a la restauración del gobierno de la casa de David, a la unidad de las 2 casas que estaban en el gobierno de David durante el reinado de David, que fue un hombre conforme al corazón de Yahweh Bajé. Y cuando Yeshua vino por primera vez,
fue iniciada esta obra de reedificación, como está escrito en Lucas 1:32. En Lucas 1:32 allí se profetiza y dice: este será grande, refiriéndose al Mesías, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Elohim le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí entonces se confirma el propósito de la venida del Mesías por primera vez, y que ya se comenzó esa restauración del tabernáculo caído de David, la unión de las dos casas. Y entonces con esta venida del Mesías se abrió la puerta para que los gentiles pudieran ser parte del pueblo que ha sido tomado para el nombre del Eterno. Y la palabra griega que se ha traducido en Hechos 15, que acabamos de leer, como cuando se expresa y dice, exactamente dice, porque dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Ahí dice en el verso 14, dice: Simón o Pedro ha relatado cómo Elohim al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Tomar de entre los gentiles, es decir, esa palabra es extraer. Esa palabra de tomar entre los gentiles se refiere, se traduce del griego, la palabra ex, la palabra griega que se traduce como de entre, es ex. Se trata de que los que han creído en el Mesías de entre las naciones son ex gentiles. Ahora somos pueblo para su nombre, es decir, ya no somos gentiles, sino parte del pueblo de Israel. Por ahí hay predicadores todavía en el cristianismo que dicen: nosotros no podemos ser Israel, somos gentiles. No, pues se quedarán siendo gentiles, pero el deseo del Eterno es que seamos Israel. Y es más, todas las promesas de la Biblia, todas las promesas y todo el plan de salvación se basa para el pueblo que sale del gentilismo, de los goín, como se dice, y vienen a ser parte de Israel. Comenzamos ya entonces el capítulo 49 de Bereshit y entramos a la recta final de esta preciosa parashá, preciosa en revelación, en contenido. Y el verso 1 del capítulo 49 de Génesis dice: entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: reúnanse para decirles lo que les va a suceder en días venideros. Bien importante como Jacob llama a sus hijos y les dice de plano, de frente y con seguridad: lo que les voy a decir es lo que les va a suceder en el futuro. Mira la certeza de Jacob y lo que tú y yo debemos entender. Las palabras de un padre, cómo tienen influencia sobre sus hijos y sobre sus generaciones. Y vemos con estas palabras de Jacob que el don profético de los patriarcas estaba establecido de manera potencial para marcar el destino de los 12 patriarcas con respecto a los planes del Eterno para todo su pueblo. Qué importante que nosotros hablemos así a nuestros hijos. Ayer hablaba con mi hermana Maribel en el Perú, en la reunión que tuvimos, y hablando sobre Camil, una jovencita que se está proyectando como una preciosa sierva del Eterno. Y ella nos comentaba, Maribel nos comentaba, que ella desde pequeñita a Camil le decía: tú eres nación santa, tú eres linaje escogido, tú eres real sacerdocio. Y comenzó a hablarle así, y eso es lo que ella ahora es. De igual manera yo les comentaba, yo hice lo mismo con Sarita Raquel. Hablé lo mismo desde antes de que ella naciera. Cogía la barriguita de mi esposa y le hablaba y decía: tú eres Sarita Raquel y tú vas a ser una sierva de Dios, y tú vas a conocer la palabra y todo. Imagínate, las palabras marcan el derrotero, el propósito, el futuro, lo venidero para nuestros hijos. Y tenemos todavía oportunidad de corregir con palabras de bendición aquellas palabras mal dichas que en cualquier momento de ira, de enojo, de tristeza, de amargura proclamamos sobre nuestros hijos. Entonces comienzan las bendiciones de Jacob sobre sus hijos, y en el verso 3 del capítulo 49 de Génesis dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y primicia de mi vigor, superior en rango y superior en honor, inestable como el agua, no superarás más, porque cuando te subiste a la cama de tu padre trajiste desgracia, a mi lecho se subió. Impresionante estas palabras
marcando a su hijo mayor y recordando para siempre el error que cometió. Rubén, a pesar de su posición de primogenitura, no pudo obtener los galardones de esa primogenitura, que eran la doble porción, la autoridad sobre los demás hermanos y por ende el cetro del reinado. Él era llamado para eso, por manifestar su debilidad con respecto a las mujeres. Ese es un detalle que nos permite aprender que un hombre con problemas con respecto al sexo tendrá dificultades para el liderazgo en cualquier escala. Muy importante eso. Y según Rashi, un tremendo comentarista de la Torá, él dice que los descendientes de Rubén poblaron Francia, país que ha sido una nación preeminente durante mucho tiempo, pero antes de la venida del Mesías perderá esa posición. Últimamente Francia está tomando una posición muy negativa contra el pueblo judío y esto les será muy contraproducente. En el verso 5 de Génesis 49 continúan las bendiciones o las proclamaciones de Jacob sobre sus hijos y dice: Simón y Leví son una pareja, sus armas son herramientas de maldad, que mi persona no se incluya en el concilio de ellos, que mi ser no se cuente en su asamblea, pues cuando se enojan matan hombres y por capricho mutilan bueyes. Maldita sea su ira tan fiera y su furor tan implacable. Yo los dividiré en Jacob, los dispersaré en Israel. Qué tremendo, porque aquí Jacob recuerda esa matanza que estos dos hermanos, Simeón y Leví, proclamaron precisamente allá en Siquem, cuando le obligaron a circuncidar a todos esos varones para poderles perdonar y entregar a su hermana Dina, a la cual había violado el hijo de Hamor allá en esa población. Y la ira de Simeón y Leví fue maldecida, no ellos mismos. Jacob no está maldiciendo a sus hijos, está maldiciendo la ira que ellos mantienen, que ellos manifiestan, porque la violencia trae maldición sobre una nación. Y la tribu de Simeón fue a la brecha para pecar en el asunto de Balpeor. Ahí nos dice la historia en Números 25, que lo veremos más adelante, cuando ellos, representantes de la tribu de Simeón, fueron los que cayeron en fornicación con las hijas de naciones enemigas y de poblaciones que era prohibido para ellos tomar como mujeres. Conocemos la historia y vemos cómo en los censos, en los dos censos que ocurren en el libro de Números, en el capítulo 1 y en el capítulo 26, allí vemos las bajas terribles que tuvo la tribu de Simeón. Simeón no tuvo su propio territorio en la tierra, sino que sus tierras estaban divididas dentro de la tribu de Judá, cumpliéndose lo que Jacob está diciendo. En Josué capítulo 19 verso 1, Josué capítulo 19 verso 1 dice: Leví tampoco tuvo un territorio propio en la tierra, sino fue repartido en 48 ciudades por todo el país, cumpliéndose lo que Jacob dijo. Se dividirá entre sus hermanos. No tuvieron un territorio propio, tuvieron subdivisiones que sus hermanos le daban. Entonces Shimón, la tribu de Simeón, llegó a ser una tribu pobre, pero entre ellos habría muchos escribas, como lo dice Zacarías 12:13. Y hay fuentes que muestran que los celtas fueron descendientes de la tribu de Simeón. Unas tribus muy terribles, muy sanguinarias. De allí viene todo lo que es el Halloween y todas estas cosas. Tremendo. En el verso 8 del capítulo 49 de Génesis, continúa las bendiciones o las proclamaciones hacia sus hijos y dice: tú, Yahudá, tus hermanos te alabarán, tu mano estará en la nuca de tus enemigos, los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Yahudá es un cachorro de león, de la casa, hijo mío, has vivido. Él acecha, se agazapa como un león, como el rey de las bestias. ¿Quién se atreve a despertarlo? El cetro no se apartará de Yahudá, ni la vara del gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shilo, y el homenaje de los pueblos será suyo. Él amarra su asno a una viña, el burrito de su asna a una viña selecta, lava sus ropas en vino, su manto en sangre de uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes son más blancos que la leche. Aquí es tremendo esto y vamos a profundizarlo más,
porque recordemos que Yahudá es el poseedor de la simiente por donde el Mesías de Israel habría de manifestarse, y esta bendición, esta proclamación, este pasaje, frase tras frase, tiene mucho que decir de la misión redentora. Está dividida esta bendición en varias áreas que veremos más adelante, pero ya tú puedes entender allí cuando dice que su túnica será manchada con vino, con sangre, y eso es el sacrificio de Yeshua que viene del linaje de Yahudá. Padre, te damos gracias. Gracias por lo profundo y poderoso de la enseñanza y lo bello y hermoso que nos revelas a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Padre, gracias por todas las bendiciones que tú has proclamado sobre Efraín, y gracias por hacernos parte de esa descendencia, de esa multiplicación, de esa cosecha que tú le dijiste a los samaritanos, que los campos están blancos y hay multitud de pueblos que vendrían a ti. Y hoy lo vemos delante de nuestros ojos y somos parte de eso. Muchas gracias, Padre, porque no solamente nos has atraído hacia ti, sino que nos estás permitiendo ser instrumentos para recibir a todos los que están llegando, Padre. Ayúdanos a mantener una plenitud de carácter, una madurez en la fe, en la emuná, una confianza total en ti y en tus palabras, para que podamos ser dirigidos por tu Rúa al cumplimiento de tu propósito. Perdónanos si hemos marcado a nuestros hijos con palabras negativas, con palabras que expresamos en dolor, en amargura, en ira, en enojo. Y ayúdanos, Abacados, a bendecirlos y que tú seas arrancando de raíz toda maldición que nosotros profesamos sobre ellos. Cambia el destino de nuestros hijos, Padre, y no hagas caso de nuestras palabras. Anúlalas, Padre, y pon tus palabras, las palabras que declaraste sobre Joseph y sobre Efraín, aún sobre Manasés, Padre, para que nuestros hijos se tornen a un destino profético trazado por tus propósitos. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Así sea, Padre. Amén y amén.